Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a esta segunda edición de Protagonistas del Deporte. La semana pasada estuvimos con Águeda Batista hablando un poquito de balonmano y en el día de hoy nos vamos a centrar en el mundo del fútbol con otro de los ilustres, de los nombres ilustres de la isla de Lanzarote. Quizá junto a Jota y a Macio Débora, uno de los jugadores que últimamente o que en los últimos años más ha sonado y que ha sido referente y es referente todavía del balompié insular. Ha pasado por muchos equipos, ha llegado a la élite, en concreto con el Club Deportivo Tenerife, donde debutó en Primera División y además pues militó en equipos importantes como la Unión Deportiva Las Palmas en Segunda División y bueno, una ristra de equipos en Segunda División B como el Marítima, la Unión Deportiva Lanzarote, Mensajero o Unión o Club Deportivo Mensajero. Gustavo García, Tavo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Guillermo. Bueno, actualmente entrenador del área Club de Fútbol, ya está retirado. Si te parece bien, vamos a empezar la entrevista hablando de tu faceta futbolística, ¿no? Empezando por los orígenes, para que me cuentes un poquito y me hables de tus inicios en la isla de Lanzarote. Posteriormente llegarías al fútbol profesional, pero antes de dar ese salto al Club Deportivo Tenerife, háblame un poco de cómo empezaste en tu carrera, en qué equipos militaste en la isla, sobre todo en categorías base. Bueno, hablo nosotros siempre, ¿no? Porque yo relaciono mi época de inicio siempre con la de Rubén Méndez, con el Gato, ¿no? Nosotros pues desde muy niños, yo creo que en edades desde los 6, 7 años, pues me lo dábamos por ahí por el barrio de la Destila, estábamos siempre en el Club del Marítima, estuvimos de los 6, 7 años ya con la época de Marcial Caraballo, luego pasó el ilustre, para mí el mejor presidente que he tenido en mi vida, que era Miguel Gopar Guelo. Nos trataban como una familia, yo creo que fue de las épocas más bonitas de mi vida, ¿no? Mis inicios, después de ahí del Marítima, el sentir el cariño de Guelo, el sentir el cariño de una familia como era el equipo rojillo, como le decíamos nosotros, pues di el salto al Club Deportivo Tenerife en una edad muy temprana, a los 14, 15 años, si mal no recuerdo. Un entrenador que yo tenía, Óscar Ortega, pues se pone en contacto con el Club Deportivo Tenerife y emprendemos la aventura Aridane y yo, y después ya dieron el salto diferentes futbolistas, ¿no? La verdad que es una época muy bonita porque incluso el primer año que estamos en el Club Deportivo Tenerife hacemos un subcampeonato de España eliminando a equipos como el Athletic Bilbao, Atlético Madrid, eliminamos al FC Barcelona de la generación de Xavi Hernández y demás, y tengo un cariño a mis inicios que Ahí estamos hablando, Tavo, de categoría cadete, sí. Cadete juvenil, pero llegaste al primer equipo, llegaste a debutar en Primera División en esa etapa en el Tenerife. Sí, ¿no? La verdad que mi etapa en Tenerife es una de las mejores que he vivido, ¿no? Sobre todo pues es cuando te estás formando, es una época complicada sobre todo pues porque dejas atrás familiares y amigos, no tienes las vivencias que tiene cualquier niño de tu edad, estar rodeado de tu gente, pues eso, al final, cuando terminas la carrera te das cuenta que has perdido muchas cosas, pero si bien es cierto que hemos tenido unas experiencias totalmente diferentes y gratificantes, ¿no? Estamos viendo ahora en imágenes unas fotografías antiguas, ¿no? Entiendo que es el primer equipo en Primera División, bueno, gente conocida, ¿no? Como Carlos Unzúe, como Rui Macay, me parece, bueno, Juan L, me parece reconocer a Felipe Miñambres, ¿no? También capitán. Sí, Felipe, no Antonio sé si Mata, es Rubí también, el que está arriba, actual técnico, no sé si... No, ¿cuál me dice? Estamos hablando de Unzúe, Macay, Hapal, André Luis Emerson, Bierclau, Pinilla, Antonio Mata, Pinilla también. Felipe, el chiquito ese jovencito que tenía una carita bastante curiosa, y Juan L, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí, Tavo? Ahí tendría 17, 18 años. Y eso es la temporada en la que debutaste en Primera División, Sí, ¿no? eso es un partido el día de la presentación. Me acuerdo que en aquel entonces las presentaciones de los equipos de fútbol eran como un espectáculo americano, ¿no? Me acuerdo ese día perfectamente. Me acuerdo que iba bajando en la guagua. Para ir a la presentación, y ya que en ese entonces pues la gente, pues por verte en el periódico y demás, para mí era algo, imagínate, ¿no? 17 años, ir a una presentación del Club Deportivo Tenerife, pues era maravilloso. Ahí vemos más imágenes de tu juventud, ¿no? De esos primeros años en el Tenerife. Cuando estabas en el Marítima, Tavo, y cuando estabas entrenando en la isla de Lanzarote, ¿entrenabas con esa finalidad o no tenías, no pensabas ni por asomo que ibas a llegar a ser profesional? Para nada, yo todo lo contrario. Yo siempre lo comento, ¿no? En los círculos más cercanos siempre digo lo mismo, que no entiendo cómo los futbolistas hoy en día de Lanzarote
sus ídolos son jugadores cristianos, Messi. Mis ídolos eran mi hermano Gogui, mi hermano Kiko, Pachuco, Ne, Brito, los jugadores del Marítima Regional. Mi ilusión era jugar en el Marítima Regional, no veíamos más allá. Si bien es cierto que también es por el tema de la televisión, de que ahora pues los niños están más en eso. Yo es que pasaba prácticamente todo mi tiempo de ocio en el campo de tierra del Marítima, ¿no? En el José Contreras. Al final, cuando por aquel entonces el chico estaba en la base, su aspiración, como bien comentas, quizás sea o era llegar al primer equipo, ¿no? Veía a los del primer equipo, o que fuese tercera división, casi como ídolos, ¿no? El Marítima era regional, era la primera regional y mis ídolos eran ellos. También voy a contarte un secreto que nunca he contado, que yo soy muy de la orientación marítima, ¿no? Pero en aquel entonces ya me compraba las medias de la Unión Deportiva Lanzarote, porque también me hubiese gustado vestirlas. Ya tenías ahí una división de sentimientos. Bueno, pues estás en el Tenerife, debutas en primera división y posteriormente pues pasas por infinidad de equipos, ¿no? Entre ellos el Inmortal de Portugal. Estuviste en la Liga Portuguesa, en segunda división. ¿Qué tal la experiencia en Portugal? Pues la verdad que fue una experiencia que igual no decidí yo ir, ¿no? Fue algo todo muy rápido. Recuerdo que jugamos con el Club Deportivo Tenerife un partido con el Vitoria Setúbal en el torneo Teide en Tenerife. Y yo tenía firmado un precontrato con el Vitoria Setúbal, ¿no? Tenía, la verdad, que el Vitoria Setúbal en aquel entonces jugó UEFA contra la Roma, imagínate, para mí. Y ese contrato se vino atrás porque tenía un representante yo de los que no son de mucha confianza, ¿no? De los en esa época también se movía con representantes. Sí. Y en esa época, la verdad, yo me fié de él porque había hecho unas buenas operaciones con Toñito, un jugador que había estado conmigo en el Tenerife en los filiales, que fue al Vitoria Setúbal, y pues yo también firmé en el Vitoria Setúbal una sesión de 2 años, perteneciendo al Tenerife, y esa sesión se fue al piso porque el representante hizo unas gestiones un poco malas. A veces ocurre. Sí. Sobre todo es un mundo algo difícil, ¿no? el de la representación. Hay gente o futbolistas que están contentos con la gente que le lleva los asuntos deportivos y también económicos, pero hay otros que no tanto. Te quería resaltar un nombre propio, Tavo, de esa etapa en el Tenerife, ya para cerrar y para seguir avanzando en tu carrera profesional. Quería hablarte de Juan L., también porque me toca, ¿no? de cerca, el pichón de Roces, que le llaman. ¿Cómo fue tu experiencia con Juan L.? Porque, bueno, yo creo que todos conocemos la historia de Juan L. Como futbolista, espectacular. ¿Cómo fue compartir vestuario con Juan L.? Pues Juan L. es de los más que me ayudó a mí en el Club Deportivo Tenerife. La verdad, Juan L. y Pinilla conmigo se volcaron, me ayudaron muchísimo, y con Macay también, pero sobre todo Juan L. y Pinilla, ¿no? Estaban muy pendientes de mí, me ayudaban muchísimo, incluso me llevaban muchas de las veces a casa después de los entrenos, siempre estaba preocupado por mí, la gente cree que Juan L. no era profesional, y es todo lo contrario. Juan L. era de los primeros que llegaba, se iba al gimnasio, pasa que el hombre pues no ganaba volumen, ¿no? pero y después encima lo soltabas en el verde, y Juan L. para mí es inigualable, es de los mejores futbolistas que yo he compartido vestuario como futbolista dentro, y como persona a mí no tengo ni una queja, todo lo contrario, todo lo que puedo hablar de él son buenas palabras, porque conmigo se portó de forma excepcional. De esos jugadores que tienen talento innato, ¿no? Natural, totalmente. Natural, absolutamente. Bueno, pues después de Tenerife pasas por Portugal, por el Inmortal, en segunda división, y luego recalas en el Club Deportivo Mensajero y regresas a casa, en este caso a la Unión Deportiva Lanzarote, de la cual te habías comprado las medias cuando eras crío, y ahí pasas unos años en segunda división B, disputando fases de ascenso a segunda, ¿no? Sí, exacto. En Lanzarote la verdad que fueron 4 años maravillosos, bueno, 4, fueron 2 maravillosos y 2 yo creo que ya de transición y de realidad futbolística en segunda B, ¿no? Son los 2 años primeros con Mendilibar, fueron unos años pues para mí inigualables, creo que irrepetibles por el grupo que había, cómo trabajaba Mendilibar y sobre todo por cómo enganchamos de nuevo a la afición de la Unión Deportiva. Hicimos 2 playoffs, creo que en el nuevo formato hubiésemos tenido otras opciones. Llegamos bastante cascaditos. Porque en aquella época era liguilla. Era liguilla, sí. Hicimos 2 liguillas, en una subió el Nasti y en la otra subió el Málaga B. Y la verdad que eran, en ese entonces, esos equipos, pues en esa fase de la temporada, llegaban en mejores condiciones que nosotros, que prácticamente nos rascamos en las liguillas. Por cierto, unas fases de ascenso también que se resisten en los últimos años a la Unión Deportiva Lanzarote. Luego te preguntaré un poquito por el conjunto rojillo y también en general por la actualidad del fútbol lanzaroteño. Después de Lanzarote pasas por el Racing de Ferrol, te vas a Galicia una temporada,
donde también disputas una fase de ascenso a Segunda División A, y regresas al Archipiélago, a la Unión Deportiva Fuerteventura, todo ello en Segunda División B. Ahí ya, ¿qué años tenías? Tenías 27, 28 años más o menos, En ¿no? Ferrol me acuerdo perfectamente, yo no soy mucho de fechas, la verdad que mi tema cronológico lo llevo bastante mal, pero sí recuerdo especialmente el Racing de Ferrol, porque con el Racing de Ferrol es mi primer ascenso a Segunda A y el nacimiento de mi hijo Hugo. Entonces pues fue un año para mí maravilloso, ¿no? Un año maravilloso en el que viví todas las mejores sensaciones que puede tener una persona, que es la de vivir, bueno, para mí en mi profesión en ese caso que fue el fútbol, y a nivel personal el nacimiento de mi hijo, ¿no? Imagínate con 27 años que se te acumulen, que se te junten esas dos vivencias, pues le tengo un recuerdo tremendo, un recuerdo impresionante a ese año de mi vida, ¿no? Regresas al Archipiélago, como comentaba, Fuerteventura, luego otra vez a Las Palmas, en este caso en Segunda División A, Universidad, y por último regreso para concluir la carrera en la Unión Deportiva Lanzarote. ¿Es complicado este tipo de vida, Tavo? Porque en 2 minutos acabo de enumerar como 10 equipos, que eso al final tienes que movilizar familia, en tu caso que tienes críos, hijos y demás. ¿Es fácil de llevar? Pues, si soy sincero, en ese momento, tú lo has vivido igual que yo, el tema del fútbol. Cuando te das cuenta, se acabó. Y como te das cuenta, se acabó, no te da tiempo a pararte a pensar si es complicado o no. Lo que buscas en este tipo de carrera, como es el caso de la mía, la que te puedo hablar, es que nosotros año tras año pues firmabas contratos de 1 año. Tienes que ser el mejor para que te renueven o para buscar una mejor opción para tu familia. Y es complicado, es muy complicado. La gente se cree que es muy fácil hacer maleta, que un futbolista tiene una vida súper maravillosa, y tampoco es así en los máximos niveles. Y nosotros en estas categorías pues somos obreros del fútbol, ¿no? Nosotros no podemos dormirnos ni medio año porque al siguiente te bajan de categoría y es complicadísimo vivir con esa presión, más aún teniendo la familia detrás, ¿no? Además, luego el aspecto económico, ¿no? Sin entrar en detalle tampoco, que no me parece prudente, pero sí que es cierto que hay mucha gente que desconoce igual las categorías o los salarios, y que piensa que un jugador de Segunda División vive igual que Cristiano Ronaldo, o de Segunda División B. Es verdad que antes había más dinero en el fútbol, es una realidad, pero estamos hablando de que al final, como bien comentas, son trabajadores que en un momento de su vida ganan bien, viven bien, pero que no te da para retirarte ni para comprarte 3 chalés de lujo, ¿no? Y el que lo haya conseguido, yo le tendría que preguntar cómo lo hizo. Sí, es verdad que... De hecho, tú actualmente estás trabajando. Sí, hombre, por supuesto. Yo creo que... Y además, de todas formas, yo he pasado por diferentes etapas de mi vida después de dejar el fútbol, por diferentes trabajos, ¿no? Y ahora pues estoy bastante cómodo con el sector inmobiliario en Inmas y la verdad que estoy contento con ello. Es muy complicado que la gente se le cambie el chip de pensar que los futbolistas ganan X, porque ahora, hoy en día yo creo que habrá gente en la isla que piense que los jugadores de la Unión Deportiva Lanzarote son profesionales. Aunque siempre han dicho, ¿no?, que profesional eres una vez recibes el primer euro por hacer cualquier tipo de actividad. Yo creo que no. Yo creo que debemos ser más consecuentes con lo que decimos y saber que los futbolistas hoy en día, y en ese entonces, sí, vivíamos bien, pero no a los niveles que viven los que realmente son futbolistas, ¿no? Sí, porque quizá la televisión también y la publicidad es un poco engañosa, ¿no? Porque hay 4 o 5 que viven extremadamente bien, pero incluso a día de hoy, pues eso, un jugador de Segunda División, que es profesional, absolutamente profesional, no gana para retirarse. Y ya no te hablo, como bien comentas, de Tercera División, ¿no? Que hay mucha gente que lo ve desde fuera y debe pensar que un jugador de la Unión Deportiva Lanzarote tiene una exigencia muy parecida a la de un jugador profesional, pero gana 4 perras. Pues sí, y es que es así, la gente va al estadio muchas de las veces, bueno, lo hemos hablado muchas veces, que el tema de la ciudad deportiva es una plaza complicada para los jugadores y para el entrenador. Es una plaza complicada porque la gente que va a la ciudad deportiva cree que va a ver jugar al Barcelona, al Madrid o al Barcelona, y no, la realidad es otra. No puedes exigirle a los chicos, que sí le puedes exigir resultados, de acuerdo, pero mira las condiciones del campo, cómo está el césped, que me parece lamentable que hoy en día el peor campo de la isla sea la ciudad deportiva. Y esos son añadidos que van en contra de los futbolistas, del entrenador y sobre todo del espectáculo, ¿no? Y todos vamos al estadio pensando que vamos a ver el Madrid y el Barça. Estamos viendo la Unión Deportiva Lanzarote de Tercera División y posiblemente con los presupuestos más bajos que haya tenido en la historia. Bueno, Tavo, después de esta vamos a hacer un pequeño break, después de esta breve reflexión. Vamos a ver unas imágenes bueno, un poco antiguas, pero que seguro que te hacen ilusión y luego las comentamos. Qué feo lo de antigua. Vaya golazo lo primero. Segunda B,
si no estoy equivocado, es Guadalajara, ¿no? El campo de Guadalajara. El campo de Guadalajara, sí, señor. Vaya auténtico golazo ahí vistiendo la camiseta de la universidad, ¿no? Sí, de la Universidad de Las Palmas. De todas formas, el portero era medio amigo mío. ¿Ha sido tu mejor gol? ¿Cuál ha sido tu mejor gol? Yo creo que no, yo creo que he hecho goles más bonitos. Yo recuerdo algunos, me gustaba mucho una vaselina, me gustaba mucho una faltita directa. Esto lo recuerdo porque es especial, porque es un gol de chilena, pero es que viéndolo en realidad en el campo yo pensé que había hecho un golazo tremendo y veo las imágenes y que ya está mal. Segunda división, hiciste goles. ¿Qué destacarías o por qué piensas que has destacado en el fútbol? ¿Cuál ha sido tu mayor virtud? Pues para mí el fútbol es un deporte de tiempo y espacio. Yo creo que eso sí que yo más o menos lo manejaba con este cuerpito, pues tenía que eludir el choque, tenía que buscarme espacios más libres, tenía que ser pues listo dentro de lo que entendemos dentro del fútbol. Y la verdad que yo en eso sí que me consideraba una persona inteligente, ¿no? Yo, con las condiciones que yo tenía, pues tenía buen golpeo, sí es cierto, tenía un balón parado bueno, y aparte de eso, pues creo que supe sobrevivir con el tiempo y el espacio, ¿no? La verdad que talento puro. De hecho, dicho, ¿no?, por muchos que te han visto jugar, yo no tuve la suerte, aunque yo creo que casi debimos de coincidir por ahí. Alguna vez jugaríamos en contra incluso. Buen golpe de balón, calidad técnica y al final ingredientes suficientes como para llegar a la élite. Háblame ya, Tavo, ya por último, y luego te hago un par de preguntitas un poquito más detalladas de tu último año en la Unión Deportiva Lanzarote, ¿dónde finalmente cuelgas las botas? Pues la verdad que para mí fue un año complicado, ¿no? Fue un año complicado porque el año anterior en la Universidad de Las Palmas me había apartado, me había quitado la ficha por unos problemas económicos que tenía la entidad y no llegamos a un acuerdo. Yo había desestimado pues, ofertas de bastantes equipos, en ellos el Huesca estaba en segunda división, me acuerdo. Huesca y Huesca, recuerdo posiblemente el Numancia, Pontevedra, Oviedo, bastantes ofertas había rechazado por quedarme en las islas, por comodidad familiar ya, por estabilizarnos, por estar más cerca de casa. Y el último año de contrato, pues ellos me deciden, ¿no? El penúltimo año de contrato ellos deciden pues quitarme condiciones que habíamos llegado a un acuerdo teniendo otras opciones mejores. Entonces yo no estuve de acuerdo en ello y me apartaron, me quitaron la ficha y retorné a Lanzarote al año siguiente. En el Lanzarote ya pues fue un año en el que realmente yo no fui aquel profesional que debiera. Intenté ayudar dentro del vestuario a mis compañeros, me centré más en ayudar a los chicos y demás que en mí mismo, y fue un año que no lo disfruté por las vivencias con los compañeros que había coincidido, lo disfruté porque estaba en casa, pero no lo disfruté futbolísticamente, nunca estuve bien físicamente. Ahí te diste cuenta ya que lo querías dejar. Creo que te lo he comentado alguna vez, yo un partido con Lanzarote contra Las Palmas Atlético, un chico se llama Omar Fleitas, él era juvenil con Las Palmas cuando yo estaba en el primer equipo y en entrenamientos y demás, y el día que nos enfrentamos con el Lanzarote con Las Palmas Atlético, yo me di cuenta que eran aviones, yo ya era un tractor, y era un tractor por eso, porque no estaba en mi mejor momento físico, y ese niño pues yo no paraba de darle tortas, de darle acciones que no venían conmigo en el juego, ¿no? Y entonces el chico en una de las acciones se levanta y me dice, oye, Gustavo, es que tú no eres así. Y ahí me hizo reflexionar y digo, pues tienes razón, yo no soy así y no tengo por qué estar dando pena por estos campos, ¿no? Y prefiero retirarme pues que tengan por lo menos una buena imagen mía que no seguir arrastrando algo que ya no me ilusionaba, ¿no? Ahí estábamos viendo hace unos segundos unas fotografías ya de ese equipo de veteranos de la Unión Deportiva Lanzarote con grandes nombres, ¿no? Michael Padrón, Vladi, Tavo, Mació, Jota. ¿Qué tienen estos nombres? Pues esos son, como nosotros nos hacemos llamar a nosotros mismos, ¿no? Son la banda del chicle, nos llamamos nosotros, cuando estuvimos juntos en segunda B con Fali, Fuerteventura también, y la verdad que es una época maravillosa, tuvimos muchísimas vivencias juntos, éramos de los pocos jugadores de la isla que tuvimos la suerte de vivir la mejor época de Lanzarote para mí y entre nosotros somos como hermanos, ¿no? Porque estamos muy unidos en todo. Y se emociona uno cuando lo ve, ¿no? Sobre todo cuando ve a Michael, ¿no? Un Michael también que sabemos que está pasando un momento complicado en su vida y que bueno, el fútbol, entre otras cosas, sirve para esto, ¿no? Más allá de que ruede la pelota, para ayudarle, ¿no? a Michael y bueno, se ha volcado, ¿no? En este caso todos sus compañeros y lo hemos visto a través de las redes sociales, sus vídeos en el vestuario, emotivos, ¿no? con Michael. Sí. Pues así, porque es un chico que siempre está de buen carácter, siempre está con una sonrisa en la boca, siempre está preparado para ayudarte, siempre está al frente de cualquier batalla y qué menos, ¿no? Que estemos todos, pues por lo menos
apoyándolo de la manera que podamos, ¿no? Hay mucha gente, Tavo, que cuando deja el fútbol refleja eso, ¿no? O dice eso, que eso es lo que te queda después de que se apaguen las luces. ¿Tú estás de acuerdo con...? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo del fútbol, pues sí es verdad. Tú dices vivencia futbolística, 1.000.000, pero las vivencias personales son imborrables. Tú me preguntas qué fecha marqué el gol del Guadalajara, porque acabamos de ver, o qué fecha, o qué temporada, qué partido hiciste, eso se te olvida. Lo que no se te olvida son las personas que te marcan cuando pasan por tu carrera. Y yo tengo la suerte de tener, pues, si no amigos, pues gente con la que puedo contar en cualquier punto de España, ¿no? Y tener en casa, pues, tu mejor amigo futbolístico, pues es la leche. Es maravilloso, es maravilloso. Tavo, si tuvieses que quedarte con un único compañero, una persona que te haya marcado especialmente en el mundo del fútbol, igual es complicado, pero ¿hay alguien con el que hayas ido de la mano durante todos estos años, ya sea la cercanía o la distancia, que hayas tenido contacto todos los años, todas las temporadas a nivel futbolístico? Yo tengo un amigo que es mi amigo desde que fiché en el Club Deportivo Tenerife prácticamente, y he coincidido en 3 etapas de mi vida con él, y eso es muy complicado en el nivel de este futbolístico, ¿no? Eloy, un jugador palmero, que después estuvo en el Cartagena. Eloy coincidí yo con el Tenerife, del Tenerife después coincidimos en el Fuerteventura coincidimos en la universidad, seguimos teniendo contacto hoy en día, nos conocemos desde los 17 años, y es especial, para mí es especial. Por supuesto que ellos, con los que acabamos de ver, la imagen que acabamos de ver, es otra dimensión, ¿no? Pero como compañero especial del fútbol sí que diría Eloy. Al final también las amistades que se generan en la juventud, ¿no? También marcan más y luego se mantienen en el tiempo. Ya nos quedamos prácticamente sin tiempo, Tavo. Te voy a hacer una serie de preguntitas cortitas, ¿vale? Y me las vas contestando. ¿Eres más de Messi o de Cristiano? Sí, Messi total. De Messi. ¿Mourinho o Guardiola? Guardiola. Ya muchas de ellas... Estamos coincidiendo, ¿verdad? Sí, estamos coincidiendo. ¿De qué equipo eres? Del Barcelona. Del Barça. El mejor jugador que has visto en tu vida a cualquier nivel. Para mí es Messi. Yo soy de Messi totalmente. Por encima de todas las grandes figuras. Por encima de todo, yo soy de Messi. ¿El mejor futbolista con el que hayas compartido vestuario, o que hayas visto o que hayas entrenado con él? Yo creo que es Santaella. Entre Santaella y Ángel Sánchez, posiblemente. ¿El mejor compañero en el plano personal? El mejor compañero, Mació, sin duda. Mació Negro, ¿no? Sí, Mació Negro, sin duda. ¿Mejor entrenador? Mejor entrenador que haya tenido. Mejor entrenador que haya tenido, pues yo creo que Mendilibar lo pondría por encima de los demás. Para hacer una... Y puedo meterte dentro de Mendilibar, meter a Toni Ruiz también. Y su cuerpo técnico en general. ¿El peor momento de tu carrera deportiva, Tavo? Cuando me lesioné en Las Palmas. Las lesiones que casi siempre son también de los peores deportes. ¿no? Y date cuenta que yo en Las Palmas empecé sin jugar, porque jugaba Jorge Larena por mí. Bueno, por mí no, jugaba Jorge Larena. Y cuando yo desbanco a Jorge y estoy ya siendo titular, fui a un entrenamiento antes de venirme de vacaciones de Navidad, en el campo Las Burras. Le tengo un odio a ese campo que no... El único entrenamiento que hice ahí me fastidia la rodilla. Por cierto, un Jorge Larena que sigue en activo. Sí, jugando Champions. En el AEK Larnaca. Larnaca, sí, señor. Con Acorán. Sí, con muchos jugadores del Sporting de Gijón también que están ahí en Chipre. Un partido especial para ti que recuerdes, que tengas así a bote pronto. El más emotivo para mí posiblemente fuese el partido con el Lanzarote, el primer playoff que hicimos en el campo de la Cultural, el Reino de... ¿Puede ser? Reino de algo, no me acuerdo el nombre. Porque nosotros creíamos que estábamos clasificados, el viernes anterior habíamos jugado televisado con el Zamora, habíamos ganado y nos fuimos todo el equipo a celebrarlo. Todas las tardes, nosotros éramos para celebrar, éramos el mejor equipo del mundo. Y después de ese partido tuvimos la semana como rara, ¿no? Porque no sabíamos si estábamos clasificados y fuimos a jugar contra la Cultu. Y ellos también nos jugamos el ascenso, el playoff los dos, y fuimos capaces, un equipo de amigos que habíamos estado toda esa semana celebrando, de ir allá y clasificarnos ante sus, creo que eran 15.000 espectadores. La verdad que es un partido muy emotivo para mí porque fue el primer playoff de ascenso con la Unión Deportiva. Y a la última, Tavo. Esta igual es más complicada. ¿Te sientes a un futbolista o ya te sientes entrenador? Esto fue como un proceso. Yo el primer año me sentía futbolista, golpeaba como cuando golpeaba a los jugadores. Tomaba decisiones creyendo que yo era futbolista, que yo decidía los partidos. Me equivoqué muchísimo en los primeros años, que todavía seguiré haciéndolo, pero ya yo creo que ya me siento entrenador ya. O sea, ya te has quitado ese lastre. Ya me quité el lastre, ya, sí, ya me lo quité. Bueno, Tavo, pues no te robamos mucho más tiempo. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Acero Televisión. Me ha hecho mucha ilusión esta entrevista. Y a mí, la verdad que ha sido una entrevista para mí muy bonita y sobre todo pues emotiva también por los diferentes momentos que me has hecho vivir, y te lo agradezco a ti
y en la televisión, por supuesto. Me alegro que hayas disfrutado y que hayan disfrutado también todos ustedes con el testimonio de Tabo. Dicho por mucha gente en la isla de Lanzarote, pues una de las leyendas del fútbol y del balompié insular, que como hemos repasado con él, pues ha estado en la élite, ha llegado a lo más alto y que a día de hoy pues sigue vinculado, en este caso desde los banquillos, al fútbol lanzaroteño, dirigiendo al Aria Club de Fútbol, que ya poco a poco empieza a caminar y ha conseguido la semana pasada la primera victoria y esperemos que mañana sábado consiga la segunda de la temporada. Nosotros nos despedimos, les esperamos en el próximo programa de Protagonistas del Deporte. Buenas noches.